Qué gusto saludarles. Quisiera hacernos una pregunta. ¿Ganó ayer y hoy México? Ganamos al aceptar que perdimos con un Brasil más contundente. Ser honesto debe ser una virtud que nos acompañe, así Neymar nos quite tiempo con sus actuaciones deplorables, no dignas de un mundial. Brasil fue contundente y es merecedor de estar en la siguiente fase. Ganamos como mexicanos en las elecciones de ayer porque los que no le dieron el voto al candidato ganador aceptaron la derrota, y eso es un gesto de altura, una actitud democrática. Y hablo de los candidatos presidenciables perdedores y de la sociedad que disiente del proyecto de Andrés Manuel. La abrumadora diferencia le quita un poco el mérito, pero los discursos fueron sensatos, y en eso, en la humildad, reconocer perder también los mexicanos debemos trabajar. Los seleccionados tricolores jugaron hasta el final, no perdieron la cabeza, queríamos que ganaran, querían ganar, supieron perder. Sin embargo, hay una derrota que alcanzo a ver al término de la contienda electoral y no sé cuánto tiempo tome sobreponerse a ella. Las benditas redes sociales, como las llamó ayer por la noche Andrés Manuel López Obrador, lanzan mensajes de una sociedad confrontada entre vencedores y vencidos. De un lado y del otro, todos somos mexicanos. El odio sembrado durante los discursos en 3 procesos electorales ha dividido a familias, amigos y conocidos. Las no coincidencias siguen manifiestas aún terminando el proceso electoral. Burlas, sarcasmos, agresiones, amenazas inclusive. ¿Podrá socialmente México sobreponerse a ello o quedará dividido hasta encontrar de nueva cuenta coincidencias? Queda claro que hay un gran perdedor en este proceso del domingo. Es el Partido Revolucionario Institucional. El PRI, ausente 12 años de la silla presidencial, no controló y fue condescendiente, además cómplice de los gobernadores que saquearon a sus gobernados. El gobierno federal, envuelto en escándalos, soberbio, ignoró las voces que estaban reclamando justicia por sus excesos. Incluso Enrique Peña Nieto ofreció disculpas por el escándalo de la Casa Blanca, admitiendo que estos escándalos lastimaron e indignaron a muchos mexicanos. En otros países, durante ese tiempo, incluso un poco atrás, vimos dimitir al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a Clemente Mastella, ministro italiano de Justicia en el año 2008. En el 2012, con poco más de un año en el cargo, el presidente alemán, el primer ministro Christian Wulff, anunció su dimisión. Todos los anteriores por escándalos de corrupción. En México, Enrique Peña Nieto y asociados terminan sus cargos sin mayor problema y mucho menos acción de la justicia en contra de ellos y de sus excesos. En breve se reunirá con Andrés Manuel y, como ambos aseguraron, será una transición tersa. Hay quienes han visto con la anticipada salida y discurso, además del lenguaje corporal relajado de José Antonio Meade y del presidente Peña, la hipótesis de gatopardismo, que en ciencias políticas es cambiar todo para que nada cambie. Una paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi. En lecturas políticas, la postura de los candidatos perdedores le viene bien a México y a los mercados, que han tenido un buen comportamiento al no existir conflicto postelectoral, pero el fantasma de un acuerdo de impunidad para el presidente Peña Nieto será algo que jamás será borrado del imaginario, como la famosa caída del sistema cuyo personaje clave en el robo de aquellas elecciones presidenciables hoy pertenece al equipo ganador. Estamos hablando de Manuel Bartlett. Incluso por nimiedades como el cierre de campaña en un recinto propiedad de Televisa, con una producción millonaria al estilo de la gran empresa de medios, a los que por largos años Andrés Manuel criticó y asoció con la mafia del poder que él asegura ha gobernado nuestro país. Hoy debemos admitir que Andrés Manuel y sus estrategas supieron encontrar los cauces correctos en su discurso para llegar con precisión a las dolencias de su población. Hablemos de violencia rampante, bajo poder adquisitivo, acabar con las clases privilegiadas, un sistema nacional anticorrupción que hoy se encuentra acéfalo y una larga lista que en estricto sentido le dieron los votos en el justificado reclamo social que fue expresado este domingo en las urnas. Es decir, supo dirigir los contenidos que la gente quería escuchar. Quienes se han forjado en este país en la cultura del esfuerzo, con proyectos con carreras profesionales exitosas, comerciantes prósperos, estudiantes intelectuales, vamos, la población en general, estoy seguro que desean que le vaya bien, que cumpla, hayan votado o no por él. Ayer una persona cercana me dijo que no podían estar equivocados el más del 53% del padrón que le dio la preferencia al candidato ganador. Un comentario bastante anticipado frente a enormes retos que tendrá que sortear la nueva administración federal. Las mayorías hace 6 años votaron por Enrique Peña Nieto, por el regreso del PRI, regresando al planteamiento que hicieron de que las mayorías no pueden estar equivocadas. ¿Qué dirían al respecto de la administración que concluye? ¿Se equivocaron las mayorías? ¿Qué hizo el PRI para ser repudiado como jamás en su historia?
Hablemos sin apasionamientos. No es lo mismo ser candidato y señalar los errores del gobierno en turno que ser gobierno y no lograr entregar resultados prometidos. Son posiciones muy distintas que debemos aprender a diferenciar. Eso le daría mayor madurez a nuestro electorado en cada proceso en lo sucesivo. Para muestra, un botón este domingo. La sorpresa estatal y nacional que dio Veracruz, que después de más de 80 años logra la alternancia con Miguel Ángel Yunes Linares en el año 2016, no tendría hasta el momento sobre el conteo del programa de resultados electorales preliminares la continuidad que esperaba. Los resultados no llegaron en los tiempos ofrecidos. Quizá no fue bien visto por la sociedad que la continuidad la ofreciera la misma línea familiar. Quizá el distanciamiento con los medios locales de la administración estatal y seguramente más hipótesis o conjeturas sacará la siempre combativa prensa y sociedad veracruzana. Lo cierto es que el resultado sorprendió a los medios nacionales, incluso a la misma población. Gana de alguna forma el Instituto Nacional Electoral, que fue criticado, anticipando incluso fraude en redes sociales. La democracia en México es una realidad y eso es inobjetable. Ahora le toca a los simpatizantes y a quienes no votaron por Andrés Manuel exigir, observar, impedir incluso que volvamos a repetir las mismas historias. Tiene mayoría el nuevo Ejecutivo en las cámaras de diputados y senadores. A decir de los especialistas, siempre es peligroso concentrar el poder en una sola dirección. La campaña publicitaria fue un éxito y el mensaje fue atendido por el electorado que le favoreció. Se gana la presidencia y se logra tener mayoría legislativa. Preferiría pensar que al contar con mayoría podría abatir la corrupción, bajar el precio de las gasolinas y sobre todo mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, protegiendo su economía y su seguridad, que son dos de los temas, de las demandas más sensibles entre la población. Por cómo se ha configurado el mapa geopolítico, el nuevo mapa geopolítico a su favor, Andrés Manuel tiene todas las facilidades. Ahora dependerá de la honorabilidad de su gabinete cumplir con la gran apuesta que ha ofrecido a México. Sobre lograrlo, ese capítulo apenas se va a comenzar a escribir. Solo hasta entonces podremos afirmar si el 53% tomó la decisión correcta. Soy Aldo Flores, muchas gracias por escucharme, síganme en @AldoFloresMondi. Gracias.